Mi nombre es Ricardo y tengo 40 y tantos años. Por más de la mitad de mi vida me dediqué al trabajo en el campo y en los últimos 5 años tuve la suerte de ser el capataz del rancho Las Agujas, una vasta propiedad enclavada en las tierras áridas del norte de México. La vida ahí era buena, con el sol pegando fuerte en la piel durante el día y las noches frescas y estrelladas trayendo un alivio bienvenido. Vivía en una casita dentro del rancho, a pocos minutos de camino de los graneros y los corrales. Era un trabajo que amaba, que me daba un propósito y donde me sentía en control de todo lo que mis ojos podían ver. Era un hombre sencillo, de fe fuerte y con la mente demasiado ocupada con las tareas diarias para ponerle atención a historias de fantasmas o apariciones. El rancho tenía varios graneros, cada uno con su función específica. Estaba el granero principal, donde guardábamos el grano, el granero de los equipos y el granero de los animales. Pero había un cuarto, el más viejo de todos, construido en madera oscura y ya un poco chueca, que quedaba más alejado de los otros. Se usaba solo para almacenar alimento y heno extra, o para refugiar algún animal enfermo que necesitara aislamiento. Era un lugar polvoriento, con olor a moho y paja vieja, y sus ventanas empolvadas apenas permitían la entrada de la luz del sol. No tenía la costumbre de ir ahí todos los días, solo cuando el stock en los otros graneros disminuía o cuando un animal necesitaba un rincón para recuperarse. Fue después de una de esas visitas al granero viejo que todo comenzó. Recuerdo una noche en particular. Tuve que ir hasta ahí para buscar heno para una yegua recién parida, y me quedé más tiempo de lo normal, acomodando unas pilas de alimento que estaban desordenadas. El reloj ya marcaba bien después de la medianoche cuando regresé a casa, agotado. Me tiré en la cama y, tan pronto como mis párpados se cerraron, fui engullido por una sensación extraña. Mi cuerpo estaba pesado, completamente paralizado, como si una fuerza invisible me amarrara al colchón. Mi mente, sin embargo, estaba bien despierta, lúcida además para mi propio bien. Traté de moverme, gritar, pero ningún músculo respondía y mi garganta parecía cerrada por un nudo. El pánico comenzó a subir, helándome las venas, y entonces ella apareció, al pie de mi cama, emergiendo de la oscuridad del cuarto, una silueta, alta, flaca, con la forma de una mujer, pero no había detalles, solo una ausencia de luz que parecía absorber el poco brillo que entraba de la luna por la ventana. Sus contornos eran fluidos, como si fuera hecha de humo denso, que se movía con la brisa más leve, pero al mismo tiempo era increíblemente sólida, pesando en el aire del cuarto. No tenía cara, pero yo sentía sus ojos sobre mí, una presencia fría y observadora que me causaba un terror profundo e innombrable. Era una visión perturbadora que se instalaba ahí, inmóvil, mientras yo luchaba desesperadamente para romper las amarras invisibles que me tenían atado. La primera vez, traté de convencerme de que había sido solo una pesadilla. Una de esas pesadillas feas que parecen demasiado reales y nos dejan sudados y temblando al despertar. Me forcé a levantarme, a caminar por el cuarto, a tocar las cosas, a sentir el piso firme bajo mis pies, buscando un ancla en la realidad. La luz del sol de la mañana traía consigo una sensación de alivio y la incredulidad. ¿Cómo un hombre como yo, acostumbrado al trabajo pesado y a la mente pragmática, podría tener una alucinación tan vívida? Le eché la culpa al cansancio extremo, a la cena pesada o tal vez a una pesadilla más insistente de lo normal. Me juré a mí mismo olvidar aquello, como si fuera solo una sombra pasajera de la noche, un desarreglo momentáneo de mi mente. Pero las visitas nocturnas se volvieron una rutina aterrorizante. Cada vez que me cansaba demasiado, cada vez que el sueño me vencía rápidamente después de un día agotador, ella estaba ahí, al pie de la cama,
o a veces, sentada a mi lado, la presencia fría y opresora impidiéndome respirar. Su forma negra y sin cara parecía más definida en cada aparición, y yo sentía que, aún sin ojos, me estudiaba. Me observaba con una intensidad que me helaba hasta los huesos. Trataba de gritar por ayuda, pero mi voz no salía. Me debatía internamente, atrapado en mi propio cuerpo, mientras el pánico se volvía un huésped constante en mis noches. Era una tortura silenciosa, repitiéndose de forma implacable, robándome el descanso y minando mi cordura. Fue entonces que comencé a notar el patrón. No era solo el cansancio. Las apariciones se volvieron más frecuentes y más intensas siempre que tenía que ir al granero viejo. Si pasaba un día sin ir ahí, la noche era más tranquila. Pero si pasaba horas acomodando heno, limpiando corrales o moviendo costales de alimento en ese granero aislado, la parálisis del sueño y la presencia sombría eran garantizadas. Era como si el aire de ese lugar, el polvo antiguo o algo que residía en sus paredes, viniera conmigo a casa, activando el terror nocturno. Traté de racionalizar, pensando que tal vez el granero era más húmedo, o que el polvo me causaba algún tipo de reacción alérgica que afectaba mi sueño. Cualquier explicación, por más absurda que fuera, era mejor que admitir la verdad que mi mente comenzaba a susurrar. Comencé a evitar el granero viejo. Inventaba excusas para que los otros peones fueran ahí, o esperaba hasta el último momento, cuando era absolutamente esencial que yo mismo fuera. El granero era un lugar antiguo, casi olvidado. Las puertas rechinaban con el viento, y el interior, aún durante el día, tenía una oscuridad que parecía tragarse la luz. Había historias antiguas, contadas en susurros por los más viejos del rancho, sobre incidentes extraños que habían ocurrido ahí décadas atrás. Animales que morían inexplicablemente, trabajadores que se enfermaban de repente después de pasar mucho tiempo ahí adentro. Yo siempre había desechado esas historias como supersticiones de gente sin educación, pero ahora, cada rechinar de puerta, cada sombra en la luz débil, me causaba un escalofrío en la espalda. Las apariciones se intensificaron. La entidad no solo aparecía, parecía acercarse. Comencé a sentir el frío de su presencia más cerca de mi cara, un aire helado que me robaba el aliento. Una noche, juré haber sentido una presión en mi pecho, como si estuviera sentada en mí, chupando mi energía, dejándome más débil y agotado. En cada episodio, el pánico se mezclaba con una rabia impotente. Quería luchar, quería gritarle que se fuera, pero estaba atrapado, una víctima indefensa en mi propia cama. La privación del sueño comenzó a consumirme. Apenas dormía, con miedo de cerrar los ojos. Mis días eran un borrón de agotamiento, irritabilidad y una paranoia creciente. Los otros peones comenzaron a notar mi semblante abatido, mis ojeras profundas, mi dificultad para concentrarme. La curiosidad, mezclada con el terror, me llevó a investigar. En la ciudad, lejos de las miradas curiosas del rancho, busqué libros sobre sueños, sobre trastornos del sueño. Fue así que descubrí el término parálisis del sueño. Los síntomas coincidían perfectamente. La incapacidad de moverse o hablar, la sensación de presión, las alucinaciones vívidas. Pero ninguno de los libros hablaba de entidades tan reales, tan insistentes, tan ligadas a un lugar específico. Las explicaciones científicas parecían insuficientes para la magnitud de mi tormento. Yo sentía que había algo más. Algo que la ciencia no podía explicar, algo que la sabiduría popular del rancho, con sus susurros sobre el granero viejo, tal vez entendiera mejor que cualquier doctor. Mi fe comenzó a ser puesta a prueba. Yo, un hombre de iglesia, que creía en el bien y el mal, comencé a cuestionar la línea que los separaba. ¿Será que el granero viejo era un portal?
¿Una casa para algo que no debería estar entre nosotros? Los más viejos del rancho contaban que el granero había sido construido sobre un antiguo cementerio indígena, un lugar de descanso de espíritus que fueron perturbados. También estaba la leyenda de un trabajador que desapareció ahí sin dejar rastros décadas atrás. Yo había ignorado todo eso toda la vida, pero ahora, cada historia, cada rumor, ganaba un peso espantoso en mi mente. El granero no era solo un lugar de almacenamiento, era un punto de conexión con algo antiguo y maligno. En una noche particularmente fría, después de una larga jornada de trabajo en el granero viejo, la entidad vino con una fuerza espantosa. Ya no estaba al pie de la cama, sino que flotaba sobre mí, tan cerca que podía sentir el aire volverse denso y helado, como si estuviera respirando la propia muerte. No había cara, pero yo sentía su rabia, su hambre. Era como si no quisiera solo asustarme, sino consumirme, agotarme hasta la última gota de energía. Luché con todas mis fuerzas, un grito silencioso atrapado en la garganta, lágrimas de terror corriendo por mi cara paralizada. Sentí una mano fría, invisible, agarrar mi brazo, una sensación de aplastamiento que me hizo suplicar, aún sin voz, por clemencia. Al amanecer, sabía que ya no podía ignorar. El granero viejo era la fuente. Era ahí donde la cosa se conectaba conmigo, donde su presencia se impregnaba en mi alma. Tenía que enfrentarla, o aquello me destruiría completamente. Ya no podía trabajar, apenas podía pensar. Mi vida se estaba desvaneciendo cada noche que ella me visitaba. Decidí buscar ayuda, pero no la ayuda de la ciencia o de la medicina. Necesitaba a alguien que entendiera de cosas que escapaban a la comprensión común. Alguien que conociera los caminos del espíritu y los secretos de la tierra. En el pueblo más cercano, busqué a una curandera, una mujer mayor llamada Doña Elena, conocida por lidiar con cosas de otro mundo. Era una figura respetada, pero también temida, por su conexión con lo que muchos llamaban brujería. Le conté mi historia, cada detalle terrible de las noches, la parálisis, la entidad y la conexión ineludible con el granero viejo. Doña Elena me escuchó con una serenidad espantosa, sus ojos profundos observando cada temblor en mis manos. No me llamó loco, ni cansado, solo asintió, como si ya supiera lo que iba a decir. El granero es un lugar de poder, mijo, dijo, su voz ronca, y fue perturbado. Lo que ves es el guardián, o tal vez la sombra de aquello que fue violado. Te sigue porque lo invadiste, y quiere algo de vuelta, o quiere mantenerte ahí. Me explicó que la entidad no era necesariamente maligna, sino antigua y territorial, molesta porque su paz había sido rota. El hecho de que yo fuera el capataz, el hombre de la tierra ahí, me convertía en un blanco directo de su cobranza. Doña Elena me dio un conjunto de instrucciones. Debería ir al granero viejo a medianoche, solo, con un puñado de tierra de mi propia casa y una ofrenda de agua y tabaco. Debería pedir permiso para estar ahí, reconocer la fuerza del lugar y prometer respetarlo, sin nunca más perturbar lo que yacía bajo él. Me dijo que no tuviera miedo, pues el miedo alimentaría a la entidad. Debería ir con respeto y la intención de pedir paz. Era una tarea aterrorizante, pero era la única esperanza. La noche en que decidí enfrentar el granero viejo fue una de las más largas de mi vida. Llegué al rancho de vuelta de la ciudad con las instrucciones de Doña Elena grabadas en mi mente. El sol se puso, y cada sombra que se alargaba parecía traer consigo un escalofrío. Mientras la luna subía en el cielo, me preparé, sintiendo una mezcla de terror y una extraña determinación. Agarré la bolsita con la tierra, el agua y el tabaco.
El reloj en la pared de la cocina marcaba 15 para la medianoche cuando partí, mi corazón latiendo como un tambor descontrolado. El aire estaba frío y quieto, y los sonidos nocturnos del rancho parecían susurrar advertencias en mis oídos. Llegué al granero viejo. Las puertas rechinaron con un sonido fantasmagórico cuando las abrí, revelando una oscuridad casi total ahí adentro. El olor de heno viejo y humedad era aún más fuerte. Podía sentir la presencia, no solo de la entidad que me atormentaba, sino de algo mucho más antiguo. Una energía que parecía impregnada en las paredes de madera. La linterna en mi mano temblaba ligeramente, pero me forcé a entrar, a cada paso sintiendo la gravedad de cada centímetro cúbico de ese lugar. En el centro del granero, donde el piso de tierra apisonada era más frío, me hinqué como doña Elena me había instruido. Con la voz temblorosa, pero firme, comencé a recitar las palabras que la curandera me había enseñado. Pedí perdón por cualquier perturbación que yo, o cualquier otro hombre, pudiera haber causado al suelo, a los espíritus que ahí descansaban, a la energía del lugar. Hablé sobre mi trabajo, sobre el respeto que tenía por la tierra y por la vida que de ella brotaba. Puse la tierra de mi casa en el suelo, como una señal de unión y reconocimiento, y derramé el agua y el tabaco como ofrenda. No deseo nada más que paz para este lugar y para mí. Respeto lo que aquí reside y pido que mi presencia sea aceptada sin tormento. Susurré. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, interrumpido solo por mi propio corazón latiendo fuerte en el pecho. Me quedé ahí por un tiempo que pareció una eternidad, esperando. La oscuridad parecía profundizarse y sentí un frío intenso, una presencia que se movía a mi alrededor, rodeándome. Pero no había terror, solo una sensación de vigilancia. Era como si la entidad me estuviera evaluando, pesando mis palabras, mis intenciones. Contuve la respiración, manteniendo la calma que doña Elena me había instruido. Lentamente, el frío comenzó a disminuir. La presión en el aire se alivió. La presencia parecía retirarse, disolviéndose de vuelta hacia las sombras y los rincones más profundos del granero. Un suspiro de alivio, casi inaudible, escapó de mis labios. Sabía que había sido escuchado. Desde esa noche, las visitas cesaron. Nunca más sentí la parálisis del sueño, ni vi a la entidad sombría al pie de mi cama. Todavía trabajo en el rancho Las Agujas, todavía soy el capataz. Pero mi relación con el granero viejo cambió para siempre. Lo visito solo cuando es estrictamente necesario, y siempre con la misma ofrenda de respeto, con la misma oración de permiso. Ya no hay miedo, sino un profundo y reverente respeto por la fuerza que reside ahí, por la línea delgada entre el mundo que vemos y el mundo que siente. El granero continúa almacenando heno y alimento, pero ahora, para mí, es también un santuario silencioso, un recordatorio constante de que hay misterios que la razón no puede tocar, y que la paz, a veces, solo se alcanza a través de la comprensión y el respeto hacia lo desconocido. Mi vida regresó a la normalidad, pero ya no soy el mismo hombre. Ahora, veo las historias antiguas con nuevos ojos, y sé que la tierra, en su vastedad, guarda secretos que no debemos subestimar. El terror se fue, pero la sabiduría que trajo permanece. Un recordatorio de que el mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que imaginamos. Aprendí que no todo puede ser explicado, pero todo puede ser respetado. Soy Sofía, y esta es la historia de mi familia. Yo tenía 15 años en esa época, mi hermano Miguel, 12. Éramos una familia humilde, pero feliz, viviendo en un pueblito en las afueras de la Ciudad de México. Mi papá, José,
Era un trabajador del campo incansable. Mi mamá, María, cuidaba la casa y a nosotros con un cariño que calentaba el alma. La vida en el pueblo era dura. El trabajo escaseaba y el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Mi papá soñaba con darnos una vida mejor, un futuro más estable. Un día se enteró de una oportunidad única. El rancho La Escondida, a unas horas de camino hacia el norte, estaba buscando un capataz con experiencia. El sueldo era bueno, había una casa para la familia y la promesa de abundancia. Parecía la respuesta a nuestras oraciones. Recuerdo el día en que mi papá llegó con los ojos brillando. María, niños, Dios nos escuchó. Tenemos un nuevo hogar. Hablaba con una pasión que rara vez veíamos. Mi mamá, siempre más cautelosa, preguntó sobre el dueño del rancho. Es don Ernesto, una figura respetable en la región. Dicen que es un hombre de pocas palabras, pero justo, y que el rancho es el más productivo de todo el estado, respondió mi papá, lleno de esperanza. La mudanza fue una mezcla de tristeza por dejar lo que conocíamos y la emoción con lo nuevo. El rancho, La Escondida, era imponente, una vasta extensión de tierras fértiles, con campos de maíz y agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa que nos asignaron era sencilla pero espaciosa, con vista a las plantaciones. Don Ernesto nos recibió con una formalidad educada. Era un hombre alto, de ojos penetrantes, que rara vez sonreía, pero su presencia era innegable. Nos dio la bienvenida y rápidamente trató los términos del contrato. Mi papá comenzó a trabajar al día siguiente, lleno de energía y planes para el futuro. Los primeros meses fueron de pura adaptación. El rancho era un lugar de trabajo duro, pero gratificante. Las cosechas eran abundantes, la tierra parecía absorber todo y devolverlo al doble. Mi papá estaba en su mejor momento, liderando los equipos, sembrando y cosechando bajo el sol mexicano, irradiaba salud y optimismo. Don Ernesto, por su parte, observaba todo a la distancia, con una mirada que parecía evaluar no solo el trabajo, sino a los trabajadores en sí. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron los pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. Mi papá, que siempre se levantaba antes del sol, comenzó a necesitar más tiempo en la cama. Es el cuerpo acostumbrándose al nuevo ritmo, decía él, pero yo veía las ojeras más profundas. Poco a poco, su sonrisa, antes tan vibrante, parecía apagarse un poco. La fuerza en sus manos comenzó a disminuir. Tropezaba más, se quejaba de dolores en las articulaciones, de un cansancio que ni el sueño quitaba. Mi mamá, preocupada, comenzó a preparar tés y remedios caseros. «José, necesitas descansar más, estás trabajando demasiado», insistía ella, pero él se negaba a disminuir el ritmo. Don Ernesto confía en mí y María, y la cosecha no espera. Lo extraño es que el rancho parecía estar más productivo que nunca. Los maizales crecían altos y dorados, las pencas de agave hinchadas y llenas de savia. El cansancio de mi papá se transformó en una fatiga crónica. Comenzó a perder el apetito, a adelgazar. Su piel, antes bronceada y vibrante, adquirió un tono pálido y amarillento. Sus ojos, que tanto brillaban, parecían opacos, distantes. Tosía con frecuencia, una carraspera seca que dolía de escuchar. Fuimos a doctores en la ciudad más cercana. Examinaban a mi papá, pedían estudios, pero no encontraban nada. Es estrés, es el clima, es la edad que llega, decían, con la misma impotencia que sentíamos. Pero mi papá tenía apenas 48 años. Su salud siempre fue una roca. Miguel y yo comenzamos a preocuparnos de verdad. Él pasó a quedarse más tiempo acostado, a dormitar a mediodía. Las tareas más sencillas se volvían agotadoras. Recuerdo una tarde en que trató de arreglar un portón y casi se desmayó de debilidad.
Fue por esa época que Miguel y yo comenzamos a notar cosas raras, cosas que la mirada adulta, tal vez, ignoraría. Don Ernesto tenía una costumbre peculiar. De vez en cuando visitaba las casas de los empleados, siempre de forma muy cortés, para ver si todo estaba en orden, decía. Pero nos dimos cuenta de que siempre pedía prestado un objeto, una herramienta, un pedazo de tela, una pequeña joya. Nada de gran valor, pero siempre algo personal, que había sido tocado y usado por nosotros. Mi mamá notó el patrón primero. Ella tenía una cucharita de plata que mi abuela le había dado. Don Ernesto la pidió prestada para raspar una hierba rara. La cuchara regresó, pero mi mamá comenzó a sentir un dolor extraño en la muñeca. Después, un sombrero de mi papá, un regalo que yo le había dado, desapareció por algunos días. Cuando regresó estaba limpio, pero mi papá comenzó a tener migrañas terribles. Miguel, que era más curioso e impulsivo, comenzó a poner atención en las cosechas. Se dio cuenta de que don Ernesto tenía un ritual extraño antes de cada gran siembra o cosecha. Iba solo al centro de un campo específico, en la madrugada, y se quedaba ahí por horas. Una vez, Miguel trató de seguirlo, pero lo agarró la guardia del rancho y se llevó un buen regaño. Don Ernesto apareció con esa mirada impasible y le dijo a Miguel que el campo era sagrado y que no debía ser perturbado. La salud de mi papá empeoraba cada día. Apenas podía comer. Tenía fiebre constante y una debilidad que le impedía salir de la cama. Mi mamá estaba desesperada. Miguel y yo, sintiendo la impotencia, decidimos actuar. Platicamos sobre los objetos que desaparecían, sobre los dolores que aparecían. Miguel se acordó de una historia que la abuela de un amigo contaba, sobre brujos de la tierra, que usaban la energía de las personas para hacer florecer las plantaciones. Sofía, ¿no crees que...? Miguel comenzó, con los ojos muy abiertos. ¿Brujería? ¿Aquí en el rancho? Casi me reí, pero la imagen de mi papá marchitándose me heló la sangre. Decidimos que necesitábamos pruebas. Ese campo, sagrado, era nuestro objetivo. Una noche, armados con una linterna débil y el corazón latiendo desacompasado, Miguel y yo nos arrastramos hasta ahí. El aire estaba pesado. El olor de tierra mojada se mezclaba con algo dulzón y podrido. Llegamos cerca de un claro donde el pasto parecía más alto, más oscuro, y entonces vimos. Don Ernesto estaba ahí, hincado, rodeado por veladoras negras. Había un plato de barro frente a él, y dentro de él, para nuestro horror, estaban los objetos personales que habían desaparecido de las casas de los empleados. El sombrero de mi papá, la cuchara de mi mamá, un listón del cabello de una de las cocineras, un anillo de uno de los peones. Don Ernesto murmuraba en un idioma extraño, sus ojos fijos en el plato. Con un puñal, se hizo un corte en la palma de la mano y dejó que la sangre goteara sobre los objetos. Mientras la sangre caía, una neblina oscura se elevaba de los objetos y parecía ser absorbida por la tierra. Luego agarró un trapito, amarrado con un nudo complejo, y lo enterró en el centro del claro. Por la tierra que me sostiene, por la vida que me alimenta, que la salud de los sirvientes sea el vigor de mi semilla, gritó, la voz ronca y gutural. Miguel y yo nos encogimos detrás de unos arbustos, el terror paralizándonos. Las palabras resonaron en nuestras mentes. Que la salud de los sirvientes sea el vigor de mi semilla. Las náuseas me atacaron. Estaba usando la energía vital de todos, robando nuestra salud para enriquecer su cosecha. Regresamos a casa, el shock impidiéndonos hablar. Le contamos todo a nuestra mamá. Ella, al principio, no quiso creer, pero la evidencia de la salud de mi papá y de los objetos desaparecidos
junto con la descripción de los rituales, rompió su negación. La desesperación se instaló en sus ojos. «Tenemos que irnos», susurró, la voz temblorosa. Pero mi papá estaba demasiado débil para ser transportado. No teníamos dinero, ni a dónde ir, estábamos atrapados. Mi mamá se acordó de su abuela, que vivía en las montañas y era conocida por sus conocimientos de hierbas y curaciones. No era una bruja, sino una mujer sabia que respetaba a los espíritus de la naturaleza. En una noche oscura, Miguel y yo partimos en secreto a la casa de la bisabuela, cargando la única esperanza que nos quedaba. Tardamos 2 días en llegar ahí. La bisabuela, una mujer pequeña y arrugada, de ojos tan penetrantes como los de don Ernesto, pero llenos de bondad, nos escuchó con paciencia. Tocó a mi papá, que habíamos llevado junto en un esfuerzo desesperado. Cerró los ojos y movió la cabeza. «El hombre de la tierra te robó la vida para su suelo. Es magia antigua, pero impura. No se debe tomar lo que no es dado», dijo, la voz como el susurro del viento. Nos instruyó. No podíamos enfrentar a don Ernesto abiertamente. Su magia era fuerte, enraizada en la tierra. Tendríamos que romper el vínculo. Nos dio una poción amarga para mi papá, hecha de hierbas raras, y nos enseñó un ritual. Deben agarrar algo que él siempre use, algo que tenga su fuerza, y deben regresárselo a la tierra de una forma que él sienta lo que hizo, que lo que fue quitado regrese, pero de forma justa, explicó. El único objeto que don Ernesto parecía valorar era un prendedor de plata, antiguo, que siempre usaba en el cuello de la camisa. Agarrarlo sería casi imposible. Regresamos al rancho bajo el disfraz de la noche. La bisabuela nos dio una hierba para esparcir cerca del cuarto de don Ernesto, para calmar sus sentidos. El efecto fue rápido. Logramos entrar a su oficina mientras dormía profundamente. Ahí, sobre su escritorio, estaba el prendedor. Miguel, con las manos temblorosas, lo agarró. En el mismo campo sagrado, bajo la luz débil de la luna, realizamos el ritual. Enterramos el prendedor no con coraje, sino con una oración por justicia y equilibrio. Le pedimos a la tierra que le regresara la vida a nuestro papá y que don Ernesto sintiera el peso de sus actos. Los días que siguieron fueron de tensión. Mi papá, gradualmente, comenzó a mostrar señales de mejoría. Primero, un brillo débil en sus ojos, después, un poco de apetito. Su tos disminuyó. Lentamente, la vida parecía regresar a su cuerpo, pero la cosecha, antes tan abundante, comenzó a fallar. Las plantas se marchitaban, el maíz nacía pequeño y débil, los agaves no maduraban. El rancho, que antes era el más productivo, se volvió una tierra estéril. Don Ernesto envejeció rápidamente. Su cara, antes inexpresiva, se llenó de arrugas profundas. Sus ojos, antes penetrantes, perdieron el brillo y se llenaron de un miedo que nunca imaginé que él pudiera sentir. Caminaba encorvado, como si cargara el peso de esa tierra improductiva sobre los hombros. Creo que sintió cada gramo de energía que había robado, regresando de forma amarga hacia él. Mi papá se recuperó completamente, pero la experiencia nos cambió. Dejamos el rancho La Escondida poco después, sin una despedida. Don Ernesto no nos buscó. Estaba muy ocupado con su propia cosecha de desesperación. Regresamos a nuestro pueblo, más humildes que nunca, pero con un aprendizaje valioso. Mi papá volvió a trabajar en pequeñas propiedades, con sus manos callosas, pero con la sonrisa y la fuerza renovadas. ¿Cómo está toda la comunidad de Shade? Me permito relatar mi aterrorizante experiencia. Soy Gabriel, tengo 45 años y vivo en una colonia residencial tranquila.
Mi casa tiene una ventana en la cocina que da directamente al patio de mi vecino, el señor Eduardo. Él siempre fue un hombre reservado, de esos que solo ves camino al trabajo o recogiendo la correspondencia. Todo comenzó una noche, hace unos 3 años. Estaba en la cocina, tomándome un vaso de agua antes de dormir, cuando noté una luz tenue en el patio de Eduardo. La curiosidad me picó y me acerqué a la ventana. Era Eduardo, al fondo del patio, cerca de un árbol viejo que nunca daba frutos. Estaba agachado, escarbando en la tierra. La luz venía de una pequeña linterna que sostenía con la boca. O tal vez estaba amarrada a algo en la cabeza. No pude distinguir bien en la penumbra. Se quedó ahí un buen rato, tal vez unos 20 minutos, escarbando en el suelo. A veces se hincaba, como si estuviera rezando o buscando algo con mucha dedicación. Era raro, sí, pero pensé que tal vez estaba plantando algo o cuidando alguna raíz. La gente grande tiene esas mañas, pensé. Esto se repitió algunas veces en la semana siguiente, siempre tarde en la noche, siempre en el mismo rincón del patio. Ya ni me extrañaba tanto, solo observaba por un instante antes de regresar a mi sueño. Pero una noche, algo cambió. Era una madrugada fría. Me desperté con sed y, como de costumbre, fui hasta la cocina. La luz en el patio de Eduardo estaba ahí otra vez. Me acerqué a la ventana, medio dormido, medio curioso. Él estaba ahí, hincado, la espalda encorvada hacia la tierra. Vi la linterna apagarse. Se levantó lentamente, se volteó hacia la casa y comenzó a caminar. Fue entonces que lo vi. Sus ojos no reflejaban la poca luz de la noche. Brillaban, un rojo intenso, como brasas vivas, pulsando en la oscuridad. Y detrás de él, no sé decir exactamente qué eran, pero había 2 siluetas, altas, flacas, como sombras más oscuras que la propia noche. Parecían acompañarlo. No caminaban, se deslizaban. Y pues mientras él se movía, las siluetas también se movían, perfectamente alineadas a sus lados. Mi corazón se disparó. Sentí un escalofrío en la espalda que me hizo alejarme de la ventana. No era un truco de luz, ni cansancio. Aquello era real. Los ojos rojos, las sombras. Mi mente entró en pánico. No pude pensar en nada más que en una oración. Rodillas en el suelo, las manos juntas, pedí protección. Pedí que aquello se fuera, que no fuera real. Esa noche no dormí. Me quedé en el suelo de la cocina, temblando, hasta que salió el sol. Y desde entonces me juré a mí mismo que nunca más miraría hacia el patio del señor Eduardo en la noche. Apagué las luces de la cocina al anochecer, cerré las cortinas. Si necesitaba ir ahí, iba a oscuras, con el corazón latiendo fuerte, evitando cualquier contacto visual con esa área. Los meses pasaron, y la memoria de esa noche comenzó a mezclarse con lo cotidiano, volviéndose una pesadilla lejana. Casi me convencí de que había sido solo una ilusión óptica, una noche de mal sueño. Mi vida regresó a la normalidad, pero la ventana de la cocina permaneció prohibida en la noche, hasta que, una noche, me desperté con un ruido. No era en la casa de Eduardo, era en mi propio patio. Un sonido arrastrado, como algo siendo jalado o rayado en el pasto. Mi corazón comenzó a bombear otra vez, los viejos recuerdos regresando con toda la fuerza. Dudé. Por un instante, pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mi vecino estaba haciendo ruido en mi patio? ¿Y si era un animal? Lo ridículo me lo impidió. El ruido continuó, más cerca ahora. Despacio, con el cuerpo tenso, me arrastré hasta la ventana de la sala, que daba a mi patio. La cortina estaba ligeramente abierta. Con la respiración contenida, miré, y ahí estaba él, el señor Eduardo. En mi patio, estaba parado,
viendo hacia un jardincito de flores que mi esposa cultivaba con tanto cariño. Esa visión me hizo gritar por dentro. ¿Cómo había entrado? ¿Por qué estaba ahí? Mi miedo se transformó en coraje. Agarré el teléfono, las manos temblando, y le hablé a la policía. «Hay un hombre en mi patio». Apenas pude balbucear la dirección. Mientras esperaba, observé a Eduardo. No se movía. Solo veía hacia el jardincito, y noté, aún en la poca luz, un brillo rojizo muy sutil en sus ojos. No tan fuerte como aquella vez, pero estaba ahí. Y la sombra, una sola, ahora pero inconfundible, difuminando el contorno de su cuerpo. En pocos minutos, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. 2 patrullas se pararon enfrente de la casa. En ese exacto momento, tan pronto como las luces azules y rojas comenzaron a parpadear en mi patio, el señor Eduardo comenzó a deshacerse. No fue una explosión ni una implosión. Fue como si su cuerpo fuera hecho de arena fina, llevada por un viento invisible. De abajo hacia arriba, sus piernas, su tronco, sus brazos, todo se desvaneció. La silueta oscura detrás de él pareció disiparse junto. En cuestión de segundos, no había nada. Solo el espacio vacío donde estaba, el pasto intocado y el silencio que siguió al horror. Los policías se bajaron de las patrullas, las linternas prendidas, y se dirigieron hacia mi patio. Miraron hacia el lugar que yo señalaba, hacia mí en la ventana, y hacia sus propias manos. Yo grité. Estaba aquí. Se desintegró. Pero ellos no vieron nada. Buscaron por todas partes, pero no encontraron a nadie. Nunca entendí lo que pasó esa noche. Nunca más hubo ruido en mi patio, ni luces en el patio de al lado. Esa ventana de la cocina, que antes era un paso hacia el mundo exterior, hoy es solo una pared para mí. Me llamo Renata y tengo 28 años. Trabajo como enfermera desde que me recibí. Siempre fui una persona práctica, con los pies en la tierra. No creía en supersticiones ni en cosas sobrenaturales. Para mí la vida era trabajo, responsabilidad y construir un futuro sólido. Mi abuela Lucía era diferente. Era una mujer misteriosa que siempre hablaba a medias sobre tradiciones familiares y conocimientos que se pasan de madre a hija. Cuando era pequeña, me contaba historias sobre nuestras ancestras, mujeres fuertes que siempre lograban mantener a sus maridos a su lado, que nunca fueron abandonadas ni traicionadas. Yo pensaba que eran solo cuentos para entretenerme. Mi abuela tenía una imaginación muy fértil y siempre inventaba historias dramáticas sobre la familia. Cuando murió a los 89 años, me dejó su casa como herencia. Era una casa antigua, grande, en el centro de la ciudad. Mis papás me dijeron que era una oportunidad única. Estaba casada con Diego desde hacía 3 años. Él es contador, un hombre responsable y trabajador. Nos conocimos en la facultad y siempre tuvimos una relación estable y tranquila. Cuando recibimos la herencia, decidimos mudarnos a la casa de mi abuelita. Era mucho más grande que nuestro departamento y no tendríamos que pagar renta. Parecía perfecto. Los primeros meses fueron maravillosos. Teníamos mucho espacio, un jardín hermoso, y Diego hasta montó una oficina en casa para trabajar algunos días de la semana. Pero la casa tenía sus misterios. Había un cuarto en el segundo piso que siempre estaba cerrado con llave. Mi abuela me dijo una vez que era donde guardaba cosas importantes de la familia. Después del funeral, busqué las llaves por todas partes. Finalmente las encontré en una cajita escondida dentro del closet del cuarto principal. Cuando abrí ese cuarto, me topé con algo que nunca esperaba. Había un altar con veladoras, imágenes de santos que no reconocí, y repisas llenas de frascos con hierbas y polvos extraños. En las paredes había fotos antiguas de mujeres de la familia, todas con sus maridos. Debajo de cada foto,
una fecha de boda y una fecha de muerte, siempre del hombre primero. En el centro del cuarto había una mesa antigua con cajones. Cuando los abrí, encontré diarios. Decenas de diarios escritos por diferentes mujeres a lo largo de décadas. El primer diario que agarré era de mi bisabuela Dolores, fechado en 1952. Comencé a leer por curiosidad, pero lo que encontré me dejó sin palabras. Dolores escribía detalladamente sobre rituales para mantener al marido fiel, recetas de polvos para echarle en la comida cuando anda distante y oraciones para amarrar el corazón de un hombre. Al principio pensé que era folclore, tradiciones antiguas sin fundamento, pero conforme leía, los relatos se volvían muy específicos y detallados. Dolores contaba cómo había salvado su matrimonio cuando descubrió que el marido tenía una amante. Describía paso a paso lo que hizo para que él regresara y nunca más volteara a ver a otra mujer. Agarré otro diario, este de mi abuela Lucía. Las prácticas eran aún más elaboradas. Ella escribía sobre trabajos que hacía no solo para mantener al marido, sino para controlar su comportamiento completamente. Había recetas detalladas, qué hierbas mezclar en el café de la mañana, cómo preparar baños especiales, qué objetos esconder en la casa para mantener la armonía conyugal. Lo más impresionante era que todos los matrimonios descritos en los diarios duraron hasta la muerte. Ningún divorcio, ninguna separación. Los hombres morían casados, aparentemente devotos a sus esposas. Pasé semanas leyendo esos diarios. Era como descubrir una historia secreta de mi familia, una tradición que había pasado de generación en generación sin que yo supiera. Había instrucciones sobre cómo identificar cuando el marido se estaba alejando, señales de que podría estar interesado en otra mujer y métodos para reconectarlo energéticamente. Al principio, todo aquello me parecía absurdo. Yo era una mujer moderna, educada, que creía en el diálogo y el respeto mutuo en las relaciones. Pero conforme pasaban los meses en la casa, comencé a notar cambios en mi matrimonio con Diego. Pequeñas cosas que al principio no me preocuparon. Diego comenzó a trabajar hasta más tarde. Decía que tenía muchos clientes nuevos y que necesitaba dedicarse más. Yo entendía, siempre apoyé su carrera, pero después me di cuenta de que estaba diferente en casa. Menos cariñoso, menos presente. Cuando llegaba del trabajo, se iba directo a la computadora o a la televisión. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Hablábamos sobre cuentas, sobre la casa, sobre trabajo, pero no sobre nosotros, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros planes. La intimidad también cambió. Diego parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Yo trataba de platicar sobre esto, pero él decía que era solo cansancio. Una noche, cuando llegó muy tarde del trabajo, sentí un perfume diferente en su ropa. Cuando le pregunté, dijo que había cenado con clientes y que probablemente era del restaurante. Comencé a poner más atención. Diego estaba cuidándose más la apariencia, comprando ropa nueva, yendo al gimnasio con más frecuencia. Decía que era para sentirse mejor consigo mismo. Pero yo conocía a mi marido. Esos cambios no eran normales. Había algo diferente en su comportamiento, en la forma como me veía, en la forma como evitaba ciertas conversaciones. Una tarde, mientras él estaba en la regadera, sonó su celular. Sin pensar mucho, miré la pantalla. Era un mensaje de una mujer llamada Fernanda. Estuvo padrísimo el almuerzo de hoy. No puedo esperar a verte mañana. Mi mundo se desplomó. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Diego estaba teniendo un amorío. Mi marido, que siempre fue tan correcto, me estaba engañando. Cuando salió de bañarse, lo enfrenté con el mensaje. Diego se puso pálido, tartamudeó, trató de explicar que era solo una compañera de trabajo,
que no significaba nada, pero yo no era tonta. El mensaje era claro. Había intimidad ahí, había algo pasando entre ellos. Diego finalmente admitió que se había involucrado con una compañera. Dijo que no lo había planeado, que simplemente pasó, que estaba confundido, que no sabía lo que quería, que necesitaba tiempo para pensar. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Lloré hasta no tener más lágrimas. 3 años de matrimonio, todos nuestros planes, todo se estaba desmoronando. En los días siguientes, Diego se mudó temporalmente a casa de un amigo. Dijo que necesitaba espacio para decidir qué quería hacer con nuestra relación. Me quedé sola en esa casa grande, rodeada por los fantasmas de las mujeres de mi familia. Y fue entonces que regresé a ese cuarto, a esos diarios. Comencé a leer con otros ojos, ya no como curiosidad histórica, sino como alguien desesperada buscando una solución, buscando una forma de salvar mi matrimonio. Mi bisabuela Dolores había pasado por la misma situación. Su marido también se había involucrado con otra mujer, y ella había logrado traerlo de vuelta. Leía sus relatos detallados sobre cómo había hecho que el hombre olvidara completamente a la amante y volviera a ser el marido dedicado que era antes. Había una tía abuela, Rosa, que escribía sobre cómo había impedido que el marido la abandonara cuando él dijo que se quería separar. En 3 meses, él estaba rogando perdón. Todas esas mujeres habían enfrentado crisis similares, y todas habían usado los mismos métodos para resolverlas. Los conocimientos pasados de madre a hija. Durante una semana, resistí la tentación. Me decía a mí misma que aquello era superstición, que tenía que resolver mis problemas de forma racional y madura. Pero Diego no regresaba. Cuando platicábamos por teléfono, parecía cada vez más distante. Decía que estaba reevaluando nuestra relación, que no sabía si todavía me amaba. Una noche, me habló para decir que quería platicar sobre el divorcio, que había decidido quedarse con Fernanda, que sentía que había encontrado su verdadero amor. Colgué el teléfono y subí corriendo a ese cuarto. Agarré el diario de mi abuela Lucía y busqué la parte donde hablaba sobre casos similares. Encontré exactamente lo que necesitaba. Un capítulo entero dedicado a recuperar al marido cuando hay otra mujer. Las instrucciones eran detalladas y específicas. Primero, necesitaba algo que le perteneciera a Diego. Algo que usara frecuentemente y que tuviera su energía. Encontré una camisa que se había olvidado en el closet. Segundo, necesitaba una foto nuestra juntos, de preferencia de nuestra boda. Agarré nuestra foto favorita, donde estábamos sonriendo y abrazándonos. El diario explicaba cómo preparar un baño de atracción, con hierbas específicas. Tenía que tomar ese baño durante 7 días seguidos, siempre pensando en Diego regresando a mí. También había instrucciones sobre cómo preparar un polvo especial para echarle en la comida. El diario decía que bastaba una pizca en la bebida para abrir el corazón cerrado. Seguí las instrucciones al pie de la letra, compré las hierbas en una tienda esotérica, preparé los baños, hice las oraciones que estaban escritas en el diario. Después de una semana, le hablé a Diego y lo invité a cenar en casa. Le dije que quería platicar sobre nuestra separación de forma civilizada. Aceptó, pero dejó claro que su decisión estaba tomada, que venía apenas para que arregláramos los detalles prácticos de la separación. Preparé la cena con mucho cuidado. Hice su platillo favorito y, siguiendo las instrucciones del diario, le eché una pizca del polvo especial en su vino. Durante la cena, Diego estaba frío y distante. Hablaba sobre división de bienes, sobre cómo íbamos a proceder con la casa, sobre los papeles del divorcio. Pero conforme avanzaba la noche, noté un cambio sutil. Comenzó a verme de forma diferente, como si me estuviera viendo realmente por primera vez en meses. Cuando terminó el vino,
Diego se relajó más. Comenzó a hablar sobre nuestros recuerdos, sobre los buenos momentos que habíamos vivido juntos. Al final de la noche, me dijo que estaba confundido, que viéndome ahí, en esa casa donde habíamos sido felices, ya no sabía si quería realmente separarse. Pidió dormir en el sillón, dijo que no se sentía bien para manejar. Acepté, mi corazón latiendo fuerte de esperanza. A la mañana siguiente, Diego despertó diferente, más cariñoso, más presente. Dijo que había soñado conmigo toda la noche, que había recordado por qué se había enamorado de mí. Me pidió perdón por todo lo que había pasado. Dijo que había sido un idiota, que Fernanda no significaba nada comparado con lo que teníamos. En los días siguientes, Diego terminó completamente con la otra mujer. Regresó a casa y parecía ser el marido enamorado de los primeros tiempos de nuestro matrimonio. Pero yo sabía que no podía parar ahí. El diario de mi abuela era claro. Para mantener al hombre, era necesario continuar con los cuidados energéticos. Comencé a echarle pequeñas cantidades del polvo en la comida regularmente. No todos los días, pero algunas veces por semana, como recomendaba el diario. También seguía otros rituales. Prendía veladoras específicas todos los viernes, me daba baños de protección para nuestra relación, mantenía ciertos objetos escondidos en la casa. Diego se volvió extremadamente atento. Llegaba a casa con flores, me llevaba a cenar fuera, decía constantemente que me amaba. Pero conforme pasaban los meses, comencé a notar que algo no estaba bien. Diego se estaba volviendo excesivamente dependiente de mí. No podía tomar decisiones simples sin consultarme. Me preguntaba mi opinión sobre todo. ¿Qué ropa ponerse? ¿Qué proyecto aceptar en el trabajo? ¿Con quién salir? Sus amigos comenzaron a comentar que había cambiado mucho, que ya no era el mismo Diego de antes, que parecía haber perdido su personalidad. Él mismo a veces me decía que se sentía raro, como si no pudiera pensar con claridad cuando estaba lejos de mí. Una noche, Diego tuvo una crisis de ansiedad. Dijo que sentía como si algo estuviera controlando sus pensamientos, que ya no se reconocía. Comencé a sentirme culpable. Había recuperado a mi marido, pero ¿a qué precio? Ya no era el hombre independiente y seguro del que me había enamorado. Regresé a los diarios buscando respuestas. Fue entonces que encontré algo que me heló la sangre. Una sección que mi abuela había escrito sobre los efectos secundarios del trabajo. Explicaba que los hombres, trabajados, perdían gradualmente su autonomía, que se volvían como sombras de sí mismos, dependientes emocionalmente de la mujer. Había relatos de maridos que desarrollaron depresión, ansiedad y hasta problemas mentales más graves. Hombres que ya no podían funcionar normalmente en la sociedad. Lo más espantoso era una anotación de mi abuela. El precio de mantener a un hombre amarrado es verlo marchitarse lentamente. Se quedan, pero no viven realmente. Comencé a observar a Diego con otros ojos. Realmente parecía estar marchitándose. Había perdido peso, siempre estaba cansado. Ya no mostraba interés por sus antiguas pasiones. Sus ojos, que antes brillaban con vida y ambición, ahora parecían vacíos, como si una parte esencial de él hubiera sido borrada. Traté de disminuir gradualmente los rituales, pero siempre que paraba, Diego comenzaba a ponerse inquieto. Decía que sentía que algo estaba mal, que yo me estaba alejando de él. Era como si hubiera desarrollado una dependencia química de los trabajos. Su cuerpo y su mente se habían acostumbrado a esa influencia externa. Una tarde, encontré a Diego llorando en la oficina. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo algo que me partió el corazón. Renata, te amo, pero siento que ya no soy yo mismo. Es como si alguien hubiera borrado partes de mí que ya no puedo encontrar. Esa noche tomé una decisión. No podía continuar con aquello. No podía mantener a mi marido como un prisionero emocional, aunque él no lo supiera. Regresé a los diarios buscando una forma de revertir lo que había hecho.
encontré algunas anotaciones sobre limpia energética y liberación del trabajo. Pero había una advertencia terrible. Cuando se libera a un hombre del trabajo, puede regresar al estado anterior. Todas las razones que lo llevaron a alejarse pueden volver. Esto significaba que si deshacía todo, Diego podría volver a engañarme, a querer separarse. Correría el riesgo de perderlo definitivamente. Pasé semanas en agonía, dividida entre mantener a mi marido como un fantasma de sí mismo o liberarlo y arriesgarme a perderlo para siempre. Finalmente, decidí que no podía vivir con esa culpa, que prefería tener un marido que me eligiera libremente, aunque eso significara que podría dejarme. Comencé el proceso de limpia, descrito en el diario. Eran rituales complejos que debían hacerse durante una luna menguante, con hierbas específicas y oraciones de liberación. También dejé completamente de echarle cualquier cosa en la comida o bebida a Diego. Quité todos los objetos trabajados que había escondido por la casa. Los efectos fueron inmediatos. Diego comenzó a tener dolores de cabeza intensos, como si estuviera pasando por una especie de síndrome de abstinencia. Se puso irritado, confundido. A veces me veía como si no me reconociera completamente. Decía que sentía como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Durante 2 semanas fue como vivir con un extraño. Diego estaba redescubriendo su propia personalidad, sus propias ganas y opiniones. Hubo momentos en que pensé que me iba a dejar. Cuestionaba nuestra relación. Decía que sentía que había perdido años de su vida sin saber cómo. Pero algo milagroso pasó. Conforme Diego recuperaba su autonomía, también redescubría por qué se había enamorado de mí originalmente. Sin la influencia de los trabajos, pudo elegir conscientemente quedarse conmigo. No por dependencia o manipulación, sino por amor genuino. Platicamos largamente sobre todo lo que había pasado. Obviamente, no le conté sobre los rituales, pero hablamos sobre nuestra crisis, sobre el engaño, sobre nuestros errores. Diego me pidió perdón otra vez, pero esta vez era diferente. Era una disculpa consciente, de alguien que entendía completamente sus acciones y sus consecuencias. Decidimos empezar nuestra relación desde cero, como si nos estuviéramos conociendo otra vez, construyendo algo nuevo sobre las bases de lo que había quedado. Fue un proceso largo y a veces doloroso. Tuvimos que reaprender a confiar el uno en el otro, a comunicarnos de forma honesta y abierta. Pero valió la pena. Hoy, 5 años después, tenemos un matrimonio más fuerte que nunca. Diego es otra vez el hombre independiente y seguro del que me enamoré. Nunca supo sobre los rituales, sobre los diarios, sobre la tradición familiar, y nunca lo sabrá. Ese es un peso que cargo sola. Quemé todos los diarios. No podía correr el riesgo de que nuestra futura hija encontrara esos conocimientos y cometiera los mismos errores. Porque ahora entiendo la verdad sobre esa tradición familiar. Las mujeres de mi familia no tenían matrimonios felices, tenían prisioneros. Sus maridos se quedaban no por amor, sino por manipulación. Vivían vidas vacías, controladas, sin autonomía o libertad real. Y las propias mujeres se volvían prisioneras también. Prisioneras de la necesidad constante de mantener el control, del miedo de que todo se desplomara si paraban. Hoy sé que una relación verdadera solo funciona cuando ambas personas eligen estar juntas libremente, todos los días, sin coerción o manipulación. El amor no puede ser forzado, amarrado o controlado. Cuando tratamos de hacer eso, destruimos exactamente aquello que queremos preservar. Mi abuela y todas las mujeres, antes que ella, pensaban que estaban protegiendo sus matrimonios. En realidad, estaban matando lentamente el amor que decían querer mantener. La casa de mi abuela todavía está conmigo, pero ahora es solo una casa. Ya no hay más secretos escondidos, ya no hay más tradiciones sombrías siendo perpetuadas.
Diego y yo somos felices, pero nuestra felicidad viene del respeto mutuo, de la comunicación honesta y de la elección diaria de estar juntos. Para ustedes que me están escuchando, especialmente las mujeres, nunca traten de controlar o manipular a sus parejas, sea por medios místicos o no. El amor verdadero no necesita amarras. Si sienten que necesitan atrapar a alguien, tal vez sea hora de cuestionar si esa persona realmente quiere estar con ustedes. Y si descubren que sus familias tienen tradiciones similares, tengan valor de romperlas. No perpetúen ciclos de manipulación y control, porque al final, todos merecemos amar y ser amados libremente. Sin miedo, sin control, sin prisiones invisibles. Mi vida siempre fue en el campo. Crecí en el polvo y en el sol fuerte de las plantaciones, con el olor de tierra y sudor. Mi nombre es Alejandro, y desde hace más de 20 años soy el jefe en el rancho Las Palomas. Este rancho pertenece a la familia de Don Pedro desde hace mucho tiempo. Siempre creí en el trabajo duro y en la razón, y no le hacía mucho caso a las historias de espantos de los más viejos. Pero aprendí que la tierra tiene sus propios secretos, y la leyenda de la novia del anacardo es uno de ellos. Ella es una presencia que aparece en las épocas de sequía, mostrando a todos que el rancho guarda un dolor antiguo, una tristeza que no se quiere ir y que, de vez en cuando, aparece para quien tiene la suerte o mala suerte de verla. El rancho Las Palomas es un lugar bonito, con sus campos de agave que se extienden lejos y algunos anacardos viejos que se quedan solos en medio de la nada, dando un poco de sombra y frutos dulces cuando es temporada. Pero había un anacardo en especial, uno bien grande y torcido, que quedaba allá al fondo del rancho, cerca de un pozo que nunca se secaba. Ese anacardo era el centro de la leyenda, el lugar donde se hablaba de todas las advertencias y miedos del rancho, principalmente cuando venían las grandes sequías, que traían no solo la falta de agua, sino una tristeza que uno casi podía sentir en el aire. La leyenda, que se contaba bajito cerca de las fogatas y en las noches sin sueño, hablaba de una muchacha, María, que era la hija más bonita de un antiguo dueño del rancho. Estaba prometida para casarse con un hombre que venía de tierras muy lejanas. Contaban que, el día de la boda, se puso su vestido blanco más hermoso y fue a esperar a su novio debajo del anacardo bien antiguo, el mismo anacardo donde se encontraban a escondidas para prometerse amor antes del matrimonio arreglado. Pero el novio nunca llegó, y María, llena de una tristeza enorme, o tal vez por causa de alguna brujería antigua hecha por una rival, desapareció sin dejar ninguna señal. Nadie la encontró, ni siquiera su vestido. Solo el anacardo fue testigo del último momento de esperanza de ella y su desaparición misteriosa. Esto se volvió un misterio para toda la gente del rancho después, algo sin solución que aumentaba la imaginación y el miedo de todos. Los más viejos del rancho decían que el espíritu de María, la novia del anacardo, andaba por el rancho en las sequías más fuertes, principalmente cuando la tierra pedía agua y la mala suerte amenazaba las plantaciones y los animales. Su aparición no era para dar miedo, como un fantasma que quería venganza, sino para esparcir una tristeza profunda y que agarraba a todos, un dolor tan grande que parecía quitar la alegría y la abundancia del rancho. Contaban sobre una figura de mujer, medio transparente, de blanco, que se veía caminando debajo del anacardo o flotando por los campos secos. No hacía ruido al caminar, pero dejaba un rastro de frío y una sensación de pérdida que se quedaba en el aire por días. Era una advertencia, decían los más viejos, una señal de que cosas malas estaban viniendo, y que la tierra y la gente del rancho tendrían que pagar un precio por su dolor.
Desde que me volví jefe, escuché esas historias muchas veces. Recuerdo a don Pedro, el dueño, un hombre de negocios que no le hacía caso a esas cosas de otro mundo. Siempre movía la cabeza con una sonrisa de quien no cree cuando se contaba la leyenda. Son solo historias para asustar a los niños, Alejandro. El rancho crece con trabajo duro, no con fantasmas, decía, con su voz fuerte y llena de poder. Yo, por mi parte, estaba de acuerdo con él, pero sentía una leve incomodidad con la forma fuerte en que él lo negaba. Era como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo más que a mí. Yo pensaba que las apariciones contadas eran solo la imaginación fuerte de los peones, o el calor del sol, o la sed, o tal vez la soledad del campo que afecta a quien es más sensible. Mi forma de ver las cosas, más práctica, comenzó a ser puesta a prueba por pequeñas cosas. Me daba cuenta de que, en las sequías largas, los animales se enfermaban más, aún con la misma comida y agua. Las plantaciones, que antes daban mucho, comenzaban a secarse en algunos lugares, como si una enfermedad invisible las atacara, sin importar el agua o el cuidado. Pequeños problemas se iban juntando. Una herramienta se rompía sin motivo. Un pozo pequeño daba menos agua sin explicación. O un peón se enfermaba con una fiebre que los doctores no sabían qué era. Yo siempre encontraba explicaciones lógicas para todo, pero la frecuencia de esos acontecimientos durante las sequías largas me hacía guardar, allá en el fondo de mi mente, las viejas historias de la novia del anacardo, como si estuvieran esperando para demostrarme que estaban en lo cierto. El anacardo, en especial, siempre me dejaba medio inquieto. Por más que tratara de no hacerle caso a la leyenda, la forma como era grande y antiguo me llamaba la atención. Era el anacardo más viejo y fuerte de todo el rancho, y decían que sus raíces profundas llegaban al agua de un río subterráneo misterioso. Esto lo convertía en un lugar con vida aún en las peores sequías. Comencé a evitarlo, aunque mi trabajo me llevara cerca de él de vez en cuando. La sombra que hacía parecía más fría de lo normal, y el silencio alrededor de él era diferente. Un silencio que parecía tener un suspiro lejano, una música triste que solo uno sentía. Era como si el aire ahí fuera más pesado, lleno de una tristeza antigua que esperaba el momento adecuado para aparecer otra vez. Ese año, la sequía vino con una fuerza enorme. Los campos se agrietaban bajo el sol fuerte, y los toros mugían de tristeza. Pasábamos días bajo un cielo sin nubes, viendo la tierra seca pedir lluvia. El anacardo, aún siendo fuerte, parecía doblarse con la mala suerte. Sus hojas estaban marchitas y sus ramas sin nada. Las señales eran claras para los más viejos. La novia del anacardo estaba por aparecer otra vez. Yo, sin embargo, seguía sin creer, pensando que el malestar general y los pequeños problemas. 2 becerros murieron al nacer, y la bomba de uno de los pozos se descompuso de la nada. Eran solo por la falta de lluvia y el cansancio. Mi mente no quería aceptar lo que no tenía explicación, aún con los peones susurrando, con miedo en los ojos, sobre un viento frío que sentían en la noche cerca del anacardo. Fue en una noche sin luna, cuando estaba todo muy oscuro, que la leyenda se volvió real para mí. Estaba vigilando los límites del rancho, preocupado por ladrones de ganado, y decidí ir a ver el área cerca del anacardo. La linterna que cargaba daba una luz débil, pero el silencio era tan grande que parecía tragarse cualquier sonido. Cuando llegué cerca del árbol gigante, sentí un escalofrío bien fuerte en el cuerpo, un frío que no venía del viento de la noche, sino de adentro, como si la tristeza del mundo se hubiera vuelto real ahí cerca de mí. La luz de la linterna, de repente, falló, y el aire se puso pesado, helado, como si estuviera respirando una neblina fría, quitándome el aire de los pulmones. Entonces la vi.
En medio del claro, debajo de las ramas retorcidas del anacardo, estaba una forma, transparente, como un espíritu, pero estaba ahí de verdad. Una mujer con un vestido blanco que flotaba, la tela pareciendo hecha de neblina y de la luz de la luna. Su cabello oscuro le caía en los hombros, y la cabeza estaba baja, como si estuviera viendo al suelo o pensando mucho en algo. Su cara no se podía ver bien. Era solo una parte oscura donde los rasgos deberían estar. Pero podía sentir la tristeza enorme y sofocante que venía de ella. Un dolor que casi me dolía de verdad, apretando mi pecho y llenando mis ojos de lágrimas sin que pudiera parar. Era una belleza triste, una presencia de puro sufrimiento que me hacía querer llorar junto con ella, sin saber por qué. No podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, y la linterna se me cayó de las manos, rodando en el polvo sin que pudiera agarrarla. El miedo que sentí no era el que esperaba. No era el miedo de un monstruo, sino una pena profunda y una sensación de pérdida que no se podía explicar. Levantó la cabeza despacio y, aún sin tener ojos definidos, sentí su mirada vacía, que parecía atravesarme buscando algo que se había perdido hace mucho tiempo. Sus labios, sin color, parecían susurrar un nombre, un llanto silencioso que hacía eco en el desierto. Y cada sonido de ese llanto era una punzada en mi corazón. Un recuerdo de que había un dolor tan grande ahí que nunca podría ser totalmente curado u olvidado. Dio un paso, después otro, flotando hacia el pozo antiguo, cerca del anacardo. Se movía despacio y con belleza, como una danza de despedida. Cada paso parecía dejar un rastro de aire helado. La vi inclinarse sobre la orilla del pozo, sus hombros temblando en un llanto silencioso que yo sentía en mi propio cuerpo. El dolor era tan fuerte que me sofocaba. Se quedó ahí por algunos momentos, pareciendo muy triste y sola, antes de desaparecer despacio, disolviéndose en el aire como la neblina de la mañana cuando el sol la toca. No hubo luces, ni ruidos fuertes, solo el silencio después. Un silencio lleno de una tristeza que parecía haberse quedado en cada hoja, en cada grano de arena del desierto, y que por un tiempo sería lo único que podría sentir. Me quedé ahí, parado, por un buen rato después de que desapareció. El aire todavía estaba helado, y su desaparición, en vez de darme alivio, dejó un vacío aún mayor. Era como si algo muy importante se hubiera perdido, y yo era el único que había visto su dolor eterno. Cuando finalmente pude moverme, mis brazos y piernas estaban dormidos, y mi cuerpo temblaba sin parar. Agarré la linterna y regresé corriendo a casa, con la cara mojada de lágrimas que no paraban de caer. Eran lágrimas de una tristeza que no era mía, pero que había entrado en mi alma como una cascada de dolor. La leyenda, para mí, ya no era solo una historia. Era un recuerdo que dolía y era real de una tragedia que se repetía. Los días que vinieron fueron difíciles. Apenas podía dormir, y cuando dormía, soñaba con la novia del anacardo, sus llantos silenciosos y su tristeza enorme. El rancho, como los más viejos predijeron, sufrió aún más. Una enfermedad extraña atacó a las gallinas y muchas murieron. La plantación de frijol, que parecía que iba a estar buena, se secó de repente, como si la vida hubiera sido chupada de la tierra. Don Pedro, que antes se reía de esas cosas, comenzó a andar preocupado, viendo hacia el anacardo, como si él también sintiera la presencia que flotaba sobre nosotros. Esos problemas, siendo coincidencia o no, mostraron que la leyenda era real, de una manera que años sin creer no pudieron cambiar. Probaron que la tristeza de la novia del anacardo tenía un efecto de verdad en la riqueza del rancho. En mi situación de desesperación, busqué un consejo más allá de lo que la razón y la ciencia podían dar. Escuché hablar de Doña María, una vieja curandera que vivía sola en las montañas
conocida por saber mucho sobre los misterios que la tierra esconde. Llegué a su casa sencilla, con el corazón pesado y la mente perturbada. Me escuchó con una calma impresionante, sus ojos profundos pareciendo ver más allá de mis palabras. Le conté sobre la figura, la tristeza, el llanto silencioso en el pozo, cada detalle de lo que había visto. Asintió seria, como si ya supiera el final de la historia. «Es la novia del anacardo, mijo», dijo. «Su corazón está atrapado a la tierra por una promesa que no se cumplió y una partida sin explicación. Busca lo que perdió, y su dolor quita la alegría y la abundancia del lugar». Explicó que la novia no era mala, pero su tristeza era tan grande que afectaba todo alrededor, como una nube de mala suerte que no se quería ir. Doña María me enseñó un ritual de respeto y reconocimiento. Debería llevar una ofrenda al anacardo y al pozo, un espejito para que María pudiera ver su cara, algo que, por haber desaparecido, nunca más pudo hacer, decía la leyenda. Una ramita de flores frescas para la belleza que perdió, y un pañuelo de novia que debería enterrar debajo del anacardo, simbolizando el matrimonio que nunca pasó. Lo más importante, dijo, era que la ofrenda fuera hecha con el corazón limpio, sin miedo, solo con la intención de honrar su memoria y su dolor, pidiendo que encontrara la paz y dejara que la tierra del rancho volviera a crecer libremente, sin la sombra de su sufrimiento que nunca acababa. A pesar del miedo que todavía sentía, sentí una paz extraña al preparar las ofrendas. Era como si, al reconocer el dolor de la novia del anacardo, yo también me estuviera liberando de algo. En la noche siguiente a la visita a Doña María, bajo la luz de la luna llena, regresé al anacardo. El aire estaba más calmado esta vez, y el silencio, aunque profundo, ya no era pesado, sino que tenía una calma de quien espera algo bueno. Llegué cerca del árbol con respeto, sintiendo la energía del lugar de una manera diferente, ya no más espantosa, sino como una presencia antigua y sabia que me observaba en silencio, esperando mi gesto de respeto y entendimiento. Me hinqué debajo del anacardo, justo donde la había visto. Puse el espejo al lado del pozo, las flores frescas acomodadas con cuidado en la tierra. Con las manos temblando, pero firmes, enterré el pañuelo de novia, una tela blanca y fina, debajo de las raíces del árbol. Era como si estuviera plantando un nuevo futuro para María, un futuro de descanso y recuerdo. Susurré palabras de consuelo, pidiendo que encontrara la paz que tanto buscaba, que aceptara lo que pasó y dejara que la vida siguiera creciendo en el rancho, libre de su tristeza. Sentí un viento suave, como un suspiro de gratitud, pasar por el claro. Cuando terminé, me levanté y miré hacia el pozo y hacia el anacardo. Ya no había nada visible, pero la tristeza que antes me apretaba había disminuido. El aire parecía más ligero, y hasta la luz de la luna sobre el rancho parecía brillar más fuerte, como si una nube pesada finalmente se hubiera ido. Regresé a casa sintiendo un cansancio grande, pero también una sensación de alivio y un entendimiento que la razón nunca me podría haber dado. Había visto el dolor de un alma y de alguna manera había ayudado a disminuir su sufrimiento. Una conexión invisible se había formado entre la leyenda y lo que viví, cambiando para siempre cómo veía el mundo y sus misterios. La sequía continuó por algunas semanas más, pero los problemas disminuyeron. Los animales parecían más fuertes y las plantaciones, aún sufriendo un poco, no se secaron totalmente. Fue como si la fuerza de vida del rancho, que antes había sido chupada, hubiera vuelto a fluir, aunque despacio. Los peones hablaban del cambio en el aire, de una sensación de esperanza nueva que estaba en el rancho. Nadie más vio a la novia del anacardo durante esa sequía, y el hecho de que ya no apareciera más
fue la mayor prueba para todos de que algo había cambiado. La leyenda, de alguna manera, había encontrado una nueva forma de terminar, una manera de traer paz que permitió que la vida en el rancho siguiera su rumbo normal, lejos de la tristeza que antes la atormentaba. Desde ese día, la leyenda de la novia del anacardo se cuenta de una manera diferente en el rancho Las Palomas. Todavía es una historia triste, pero también de respeto y de una paz que se alcanzó. Ya no veo más su espíritu, pero visito el anacardo y el pozo de vez en cuando, llevando flores frescas y mostrando mi respeto por lo que está más allá de lo que podemos entender. La tierra nos da mucho, pero también guarda mucho, y aprendí que hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero que podemos sentir y, a veces, calmar. El rancho sigue prosperando, y la novia del anacardo, ahora, es más una guardiana silenciosa que un lamento, una parte verdadera del alma de las palomas. Mi forma de ver el mundo cambió para siempre. Creo en el trabajo duro y en la razón, sí, pero también creo que hay límites delgados que separan nuestro mundo de otros, y que lo que no tiene explicación forma parte de nuestra realidad, pidiendo no miedo, sino respeto y entendimiento. La leyenda me enseñó que el dolor puede continuar por muchas generaciones, pero que la compasión y el reconocimiento pueden, a veces, traer un tipo de curación, no solo para los vivos, sino también para los que ya se fueron. Y así, continúo mi trabajo en el rancho, ahora con un entendimiento más profundo de los susurros de la tierra y de los secretos que los árboles antiguos guardan en sus raíces.